Integra Consultoría. El webinar que vamos a tener hoy enfrente es el webinar que habla de la Ley de Movilidad Sostenible, una nueva reglamentación que ha tenido muy cerca su aparición dentro de nuestros requisitos legales que aplican a nuestras organizaciones y bueno, pues nos acompaña para realizar este webinar nuestra consultora Patricia Albero, que os va a difundir todas las novedades que nos incluye esta legislación y que de alguna forma os va a ayudar a conocer más de cerca todos los requisitos que nos va a implicar en nuestras organizaciones la implantación de esta ley de movilidad sostenible. Voy a tener con vosotros una pequeña introducción para daros a conocer lo que es Integra. Integra somos una consultora que viene desde el año 1986 como una empresa familiar aragonesa, concretamente desde Calatayud, y en la que trabajamos más de 850 personas. Somos una consultora que ayudamos a las organizaciones a acelerar resultados con un tándem fundamental hoy en día en el mundo de la colaboración con nuestras empresas, que es el aunar la tecnología y conocimiento. Tenemos 33 unidades de negocio y tenemos localizaciones, tenemos sedes en diferentes zonas del territorio en España. Tenemos en Bilbao, tenemos en Barcelona, en Madrid, en Alicante, en Huelva y, por supuesto, nuestra sede central que se encuentra en Zaragoza. También queremos deciros que desde Integra tenemos pasión por la innovación. Queremos demostrar cuál es nuestra forma de hacer las cosas y, por supuesto, todo ello partiendo de nuestra promesa de marca, que es inspirarte más allá de la tecnología y siempre cerca de ti, siempre cerca de nuestros clientes. Finalmente, y ya para poner foco en la reunión que tenemos hoy, vamos a deciros cuáles son nuestras líneas de negocio fundamentales dentro de lo que es Integra. Tenemos la línea de consultoría, que es de la que os estamos hablando de hoy. Somos más de 100 profesionales trabajando dentro del ámbito de consultoría, desde expertos en excelencia empresarial, operaciones, tecnologías de la información y la comunicación, derecho digital. Tenemos una parte muy importante dentro de todas las líneas de negocio que es consultoría. La siguiente es tecnología que ocupa a más de 550 profesionales con todo tipo de certificaciones, con partenariado con entidades de alto nivel, Microsoft, IBM, AWS, Salesforce, Sage, Factorial y de alguna forma es una de las líneas más grandes dentro de lo que es Integra Tecnología. La tercera sería formación que es la raíz de nuestra organización, ¿no? Allá, aquellos años en Calatayud, donde sale el germen de lo que hoy se Integra con una línea muy potente en la parte de formación. Hoy en día formamos a más de 200 profesionales, tenemos más de 200 profesionales y formamos a más de 10.000 personas al año. Y como colofón dentro de lo que es nuestra propuesta de valor, tenemos la parte de hostelería, una parte muy importante que de alguna forma con nuestro sello, La Bastilla, abarcamos cualquier necesidad que pueda tener la organización a la hora de realizar cualquier evento, cualquier jornada y que quiera ser de alguna forma respondida con éxito de cara a las personas que van a acudir a este tipo de eventos. Sin más dilación, os dejo ya con Patricia. Patricia va a ser la que os va a presentar la ley de movilidad y a partir de ahí tendremos un turno de preguntas al final de la exposición de Patricia y estaremos encantados de responder a aquellas que no den tiempo en la exposición inicial, a responderlas personalmente por vía correo electrónico a todos aquellos que hayáis tenido esa necesidad, esa pregunta. Patricia, sin más dilación, te dejo con la presentación, a por ello. Hola, buenos días a todos. Quería también agradeceros vuestra asistencia a esta webinar de movilidad sostenible, de la Ley de Movilidad Sostenible, como ha dicho mi compañero José Ignacio, en la que lo que queremos es transmitiros cómo esta ley puede afectar a vuestra organización y en qué medida os va a aplicar. Queremos que os sirva de ayuda, que pongáis en contexto dónde estáis y también queremos ofreceros cómo nosotros podemos ayudaros. Antes de dar comienzo a explicar lo que es la Ley de Movilidad Sostenible, me gustaría y creo que es importante entender el porqué de esta ley, ponerla en contexto.
Ya desde el año 2014, a nivel europeo, en el informe sobre movilidad sostenible, se habla de la movilidad como un derecho, no como un fin en sí, sino como una forma de facilitar a las personas, a todas ellas, incluidas las de movilidad reducida, el acceso a centros de enseñanza, cultura, al trabajo o a la sanidad. Este enfoque lo vemos reforzado en la definición de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque implícitamente no se habla de un objetivo de desarrollo sostenible de movilidad sostenible, sí que queda claro que una movilidad hacia la sostenibilidad es necesaria para poder conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Vemos en otras iniciativas europeas, como el Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea, establecer necesidades, no solo hacia la movilidad sostenible, sino hacia una movilidad inteligente, innovadora. Además, el objetivo de neutralidad climática para el año 2050. Todo este contexto europeo vemos que se refleja a nivel nacional en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Todo esto va a desembocar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comisión Europea. Y aquí ya sí que vamos a ver que se habla de la necesidad de elaborar una ley de movilidad sostenible. Pasamos ya a explicar nuestra ley de movilidad sostenible. ¿Cuál es el objetivo? Su objetivo es establecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos, ciudadanas, administraciones y entidades dispongan de un sistema de movilidad justo, inclusivo y sostenible. Se va a focalizar en 4 ejes: derecho social, movilidad saludable, sistema digital innovador e invertir mejor al servicio de los ciudadanos. ¿Qué quieren decir estos 4 ejes? El derecho social. Como hemos dicho, la movilidad sostenible pone al ciudadano en el centro. ¿Qué quiere decir? Necesitamos una movilidad que sea equitativa, que sea inclusiva y que sea homogénea en todo el territorio. Es decir, independientemente de donde nosotros vivamos o de donde nosotros trabajemos, tenemos que tener los mismos accesos a trabajo, cultura, enseñanza, sanidad. Así que, como también debemos de tener en cuenta a colectivos desfavorecidos, como pueden ser personas con movilidad reducida o personas que no tienen acceso al transporte. Una movilidad saludable. ¿Qué quiere decir una movilidad saludable? No solamente entendemos movilidad saludable como movilidad respetuosa con el medio ambiente, también se involucra una movilidad saludable hacia las personas, hacia nuestro entorno. Tenemos que tener en cuenta que el transporte supone uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero y de contaminación atmosférica en Europa. Por eso, esta normativa se va a focalizar en fomentar esa movilidad activa, esos modos de movilidad sostenibles como pueden ser la bici, los patinetes, transporte público, sobre todo en el ámbito urbano. Un sistema digital e innovador, la digitalización, la automatización del transporte y datos abiertos, fomentar los procesos de automatización y en la movilidad. Y por último, invertir mejor al servicio de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que vayamos a invertir más dinero, sino que se vaya a invertir mejor, que los ciudadanos seamos conscientes, también por la participación y transparencia que se aporta, de los cambios reales que se está haciendo, de esas mejoras que se van a realizar en cuanto a la movilidad. ¿Cómo quiere conseguir esta normativa que lleguemos a cumplir estos retos y no se queden en una declaración de intenciones? La normativa va a poner, a través del Sistema General de Movilidad Sostenible, una serie de herramientas y órganos de gobernanza que nos van a ayudar a conseguir los retos que establece. Entre ellos son el Foro Territorial de Movilidad Sostenible, que es un instrumento de coordinación entre las diferentes administraciones competentes en cuanto a movilidad y transporte. El Consejo Superior de Movilidad Sostenible, que es una herramienta de coordinación entre el Consejo de Transportes y el Consejo de Tráfico, que nos van a ayudar a implementar las directrices públicas para poder establecer las normativas locales en cuanto a movilidad sostenible. Un espacio de datos integrados de movilidad, denominado EDIM, que va a ser una plataforma digital donde tanto administraciones, gestores, operadores del transporte y de la movilidad van a poder aportar todos los datos y van a poder ver todos esos datos en cuanto a transparencia, a la obtención del dato y poder definir realmente estrategias que nos vayan a ayudar a mejorar.
o el DOMOS, que es un documento de orientaciones para la movilidad sostenible. Va a ser un eje que va a marcar las directrices, los objetivos, los indicadores que nosotros mismos vamos a tener que meter en nuestros planes de movilidad sostenible. Este DOMOS aún no está elaborado, está en trámites. Se prevé que su elaboración y su aprobación sea para el 5 de junio de 2027, es decir, 18 meses después de la vigencia de esta ley. Y por último, los planes de movilidad sostenible, que es en lo que nos vamos a centrar en esta webinar. ¿Qué son los planes de movilidad sostenible? Los planes de movilidad sostenible nos van a ayudar a organizar los desplazamientos de las personas orientados a reducir emisiones, fomentar modos seguros y eficientes y accesibles de transporte, priorizando el transporte público y la movilidad activa. Dentro de la normativa vamos a encontrar 3 tipos de planes de movilidad sostenible. Los planes de movilidad sostenible en entidades locales, los planes para grandes centros de actividad y los que nos van a interesar a nosotros, que son los que aplican a las empresas, planes de movilidad sostenible al trabajo. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre los otros 2 tipos de planes para que veamos un poco a qué se refiere. Los planes de movilidad sostenible en entidades locales van a ser para aquellos municipios de más de 20.000 habitantes. Los municipios que tienen entre 20.000 o 50.000 habitantes pueden acogerse a un plan de movilidad sostenible simplificado. Su plazo de ejecución va a ser de 1 año desde la entrada en vigor de la ley. Se realizará un seguimiento a través de un informe de la implantación de las medidas y de su evaluación y será objeto de revisión cada 6 años. En este plan de movilidad sostenible de entidades locales tendremos que incorporar diagnóstico, medidas para reducir el impacto, ordenación de la distribución urbana de mercancías y fomento al transporte público, movilidad activa y compartida. Estos planes de movilidad sostenible se deberán registrar, como hemos dicho, en el EDIM, la plataforma que se pone a disposición de las administraciones y operadores logísticos. Plan de movilidad sostenible para grandes centros de actividad. ¿Qué son los grandes centros de actividad? Son centros con altas concentraciones de actividades, pero aún están por definir los criterios que nos van a decir que debemos incluir dentro de estos grandes centros de actividad. Podemos pensar o podemos entender que van a ser centros logísticos, polígonos industriales, áreas empresariales, pero como hemos dicho, aún están por definir dichos criterios. Su plazo de ejecución va a ser de 18 meses desde la publicación de los criterios. Se revisarán cada 5 años y lo que sí que establece la normativa son obligaciones adicionales en estos planes, que van a ser designar un gestor de movilidad y coordinar con el plan municipal y otros instrumentos. Es por ello que es importante esta figura de gestor de movilidad, para que esta coordinación sea más sencilla y eficiente. Estos planes también deberán ser registrados en el EDIM. Se encargará de registrarlos la administración competente, es decir, el gestor de movilidad lo tramitará hacia la administración y estos los subirán al EDIM. Por último, vamos a pasar a los planes de movilidad sostenible al trabajo, que son los que van a ser de aplicación para las empresas. Debemos entender el plan de movilidad sostenible como un conjunto de medidas con una dimensión laboral y ambiental. Tenemos que entenderlo como un plan estratégico de nuestra empresa, impulsado por la dirección del centro de trabajo y elaborados en el marco de la negociación colectiva, cuyo objetivo va a ser racionalizar los desplazamientos al lugar donde se desarrolla la actividad. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta normativa? Las empresas y entidades públicas con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno. Tenemos que entender cómo calcular ese cómputo de 200 personas trabajadoras, pues no es un cómputo atendiendo a nivel corporativo, ¿vale? Sino por centro. Debemos tener en cuenta todas las personas que se desplazan diariamente a realizar sus funciones de trabajo a nuestro centro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Tanto las personas que acuden al centro de trabajo porque están contratadas por nuestra empresa, como subcontratas de limpieza, subcontratas de mantenimiento o personal temporal de trabajo que acude cada día. También podrá ser de aplicación a otras entidades que no apliquen dentro de este primer punto, pero que así lo establezca la Administración. El plazo de ejecución para los planes de movilidad sostenible son 24 meses desde la entrada en vigor de la ley, es decir, el 5 de diciembre del 2027. Estos se revisarán cada 2 años. Deberemos realizar un informe con el nivel y la evaluación de las medidas que hemos implantado.
Estos planes de movilidad sostenible del trabajo también deberán ser registrados en el EDIM. Lo que no nos marca la normativa es cómo se registran estos planes. Sí que podemos pensar, la hipótesis más fiable es que se vayan a registrar de la misma forma que los planes de movilidad sostenible de grandes centros de actividad. Es decir, que nosotros los derivemos a la administración competente o a la comunidad autónoma y sean ellos los encargados de registrarlos en el EDIM. Pero, como hemos dicho, todavía no se ha definido cómo se registrarán. Como hemos comentado, tiene una dimensión laboral. ¿Qué quiere decir esto? Estos planes deben negociarse con la representación legal de los trabajadores. Si no existe esta, se creará una comisión negociadora que tendrá que estar formada por el representante de la empresa y los sindicatos más representativos del sector. Tenemos que realizar seguimiento de todo este proceso a través de actas, de los registros de negociación y de la puesta en marcha. Y tenemos que entender que la aprobación del plan se dará cuando se quede firmado a través de un acta, tanto por la representación de la empresa como por la representación de los trabajadores. La normativa también nos indica que en el caso de cooperativas el plan deberá ser aprobado por un consejo rector. Ahora vamos a ver otros puntos que nos indica la normativa en cuanto a los planes de movilidad sostenible al trabajo, como puede ser que pone a disposición de las empresas la opción de ofrecer a las personas trabajadoras tarjetas de transporte a través de vales de transporte de empresas privadas, sin coste fiscal para los trabajadores. Esto es una buena práctica que beneficia tanto al trabajador, ya que le supone un ahorro en sus traslados al trabajo, como para la empresa, ya que aparte de buena imagen, es una buena medida de reducir tus consumos. Se deberá coordinar con otros planes de movilidad sostenible al trabajo de empresas colindantes o que estén en un mismo área, con los planes municipales y con los planes de grandes centros de trabajo si estamos en uno de ellos. También tiene en cuenta a los centros de alta ocupación, que son aquellos que tienen más de 1.000 trabajadores y se encuentran en áreas de más de 500.000 habitantes. A estos centros les incluyen medidas extras. Debemos de entender que el traslado de estos trabajadores para la localidad supone muchísimo. Entonces, tiene que proponer medidas para reducir la movilidad en horas punta o promover los transportes de bajas emisiones, y será la Administración la que se encargue de verificar que se están cumpliendo con estas medidas. La figura del gestor de movilidad, que hemos visto que para los planes de grandes centros de actividad es obligatoria, en este caso es voluntaria, pero sí que es recomendable. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, tenemos que coordinar nuestro plan de movilidad sostenible al trabajo con otros planes municipales, con otros planes de movilidad sostenible al trabajo de otras empresas que estén colindantes. Y si estamos dentro de un centro de gran actividad, tenemos que coordinarlo también con eso. Esa coordinación será muchísimo más sencilla y muchísimo más eficiente si contamos con esta figura de gestor de movilidad. Lo que no nos indica la ley que tenga que pertenecer a nuestra empresa, es decir, este gestor de movilidad puede ser interno o puede ser externo. Nos gustaría también indicar cuál es el contenido que deben de tener vuestros planes de movilidad sostenible. Deben de contar con medidas de fomento a la movilidad activa, a la movilidad compartida y colaborativa, infraestructuras para la recarga de vehículos cero emisiones para fomentar que los trabajadores vayan con sus vehículos de cero emisiones y el transporte colectivo. Debemos tener en cuenta a la hora de implantar estas medidas que deben atender a la jerarquía que se explica en esta misma ley, ¿vale? Esta jerarquía va a ser la que vemos aquí en la imagen, en esta pirámide, que debemos priorizar primero las medidas para fomentar la movilidad activa, posteriormente la movilidad en bici, la movilidad en el transporte público colectivo, los vehículos motorizados compartidos y, por último, los vehículos motorizados privados. En nuestro plan de movilidad sostenible debemos incluir medidas relativas a la seguridad vial y a la prevención de accidentes. Debemos coordinarnos con nuestro sistema de prevención o con nuestro departamento de prevención de riesgos laborales, ya que debemos incorporar estas medidas también en nuestro plan de movilidad sostenible al trabajo. Los desplazamientos van a pasar a formar parte del sistema preventivo interno.
Debemos de fomentar esa seguridad vial. ¿Cómo la podemos fomentar? Una de las medidas que nos propone la normativa es mediante la formación interna en cuanto a seguridad vial y prevención de accidentes. Debemos también fomentar el teletrabajo cuando sea posible, así como la flexibilidad horaria para evitar los desplazamientos en hora punta. Debemos de tener en cuenta en nuestro plan de movilidad sostenible los desplazamientos de los proveedores, de los visitantes o de cualquier otra persona que acceda al centro. Es decir, antes hemos dicho que para el recuento de nuestro número de trabajadores no tenemos que tener en cuenta ni a visitantes ni a clientes, pero en el plan de movilidad sostenible sí que tenemos que tener en cuenta quién va a ir a nuestro centro de trabajo para poner medidas. Como hemos dicho, tenemos que coordinarnos con otros planes de movilidad sostenibles existentes y colindantes a nuestro centro de trabajo. Y, por último, la ley también nos indica que podemos compensar nuestra huella de carbono para desplazamientos inevitables. Por último, nos gustaría deciros cuáles son los siguientes pasos que tenéis que dar y cómo nosotros os podemos ayudar en este camino. Tenéis que empezar ya. Parece que 24 meses es un plazo muy amplio, pero realmente es un plazo bastante exigente. Tenemos que tener en cuenta que debemos realizar un diagnóstico realista, entendiendo los desplazamientos que realizan los trabajadores, su origen, sus rutas, los accesos que tenemos. Es decir, esto implica realizar entrevistas o encuestas a nuestros trabajadores, saber dónde estamos, analizar nuestro punto de partida. También tenemos que tener en cuenta que hay muchas otras figuras implicadas, como hemos dicho, la representación de los trabajadores, pero además tenemos que coordinarnos con otros departamentos de la empresa, el departamento de operaciones, recursos humanos, prevención de riesgos laborales. Esta coordinación con tantas figuras puede hacer que los plazos se extiendan y lo que parecía un plazo muy largo se ajuste muchísimo. Una vez tengamos nuestro punto de partida, nuestro diagnóstico, debemos marcarnos objetivos y qué estrategias tenemos para lograrlos. Podemos ayudarte en la edición de este plan de movilidad sostenible, de las medidas y la ejecución de esas medidas y su implantación. Ayudarte a acometer esa mejora, ese seguimiento y esa evaluación continua. Tenemos que entender que esta nueva ley no es solamente una imposición legal, sino una oportunidad de mejorar nuestra sostenibilidad, nuestra calidad de vida y en general la calidad de vida de nuestro entorno local. Por mi parte ya he acabado y quedo abierta a que me podáis hacer todas las dudas que os hayan surgido y las podamos resolver. Muy bien, Patricia. Descansa un poquito porque la verdad que has tenido, bueno, pues esta intervención de casi media hora y la verdad que ha sido muy intensa, con mucha información y que de alguna forma, pues claro, a todos nos coge de primeras y tenemos que empezar a interiorizar todos los requisitos que nos marca esta ley. Mirad, tenemos muchísimas preguntas que nos han hecho y la verdad que el webinar es de media hora, pero sí que he seleccionado de todas dos, aunque ya os digo que a todos los que habéis asistido y las preguntas que habéis hecho las vamos a contestar personalmente por correo electrónico y si queréis podemos hacer una reunión para comentar esas necesidades que tenéis. Mira, nos llega una que nos dice Patricia que debemos esperar a realizar nuestro plan de movilidad sostenible al trabajo si aún no existen los planes municipales. Vale, contestando a esta pregunta, no debemos esperar. Sí que hemos visto que para los planes de movilidad sostenible locales hay un año de plazo, pero no debemos esperar a empezar a realizar los nuestros a que estos estén, ¿vale? Debemos empezar cuanto antes. Lo que sí que tenemos que dejar registrado es que estamos intentando coordinarnos para tener en cuenta todos los planes de movilidad sostenibles que debemos de tener en cuenta en nuestro plan de movilidad. Y posteriormente, cuando ya esté redactado el plan de movilidad sostenible de nuestra localidad, incluirlo en nuestro plan de movilidad. Pero, por supuesto que no tenemos que esperar, ya te he dicho, los plazos son muy exigentes. Muy bien, Patricia. Y Ana nos pregunta, oye, mi empresa tiene más de 200 trabajadores, pero el centro está dividido, o sea, la empresa, en este caso quiero entender, según lo que dice Ana, la empresa está dividida en varios centros
de trabajo en la zona. ¿Cómo me aplicaría la norma? Creo que la he explicado bien. Sí, lo que quieres decir, entiendo, es que tienes más de 200 trabajadores, Sí, pero estoy bien. divididos en varios centros, no en un Correcto, único centro. eso es. Vale. Lo primero que debemos de entender es si esos edificios se conforman como un único centro funcional. Es decir, utilizan los mismos accesos, utilizan el mismo horario, comparten la misma gestión operativa, tienen la misma representación de los trabajadores. En ese caso, si la respuesta es sí, sí nos aplica porque sería como un único centro de trabajo. Si la respuesta es no, deberíamos de justificarlo porque no nos aplicaría, pero deberíamos de justificar el por qué no nos aplica. Vale. Bueno, estamos en tiempo. La verdad es que bueno, ha cundido muy rápido esta media hora de webinar. Agradeceros a todos y a todas la participación. Hemos tenido más, y lo he dicho más claramente anteriormente, más de 100 personas unidas a este webinar. Agradecer a Patricia el esfuerzo por haber diseminado de alguna forma el contenido de esta ley y haber un poco puesto de manifiesto los principales requisitos. Y desde aquí, desde Integra Consultoría, quería poner de manifiesto que os necesitamos, y si necesitáis alguna cosa, estamos a vuestra disposición. Necesitamos saber vuestras necesidades, cuáles son vuestros requisitos para poder ayudaros. Por lo tanto, nos ponemos a vuestra disposición para que bueno, pues podamos ayudaros en la implantación de esta ley, que no es poca cosa, viene con unos requisitos importantes y que bueno, pues el conjunto de consultores que estamos en consultoría os podemos ayudar a resolver cualquier problema que os pueda suceder. Muchas gracias por la asistencia, gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Sí, luego, retomando lo que decía José Ignacio, recuerdo para este tema la encuesta que os salta a continuación es muy, muy importante para ello, para poder continuar con estas sesiones y mejorarlas. Muchas gracias a todos.